Bueno, Shabbat Shalom. Bueno, le hemos dado la gracia a nuestro Dios porque no es todo el mundo el que tiene el privilegio en este mundo de entender sus escrituras, de comprender el plan de Dios, de sentir la verdad, la realidad, de sentir la vida, de sentirnos que nosotros formamos parte de este universo simplemente porque el que lo organizó nos hizo formar parte de él. Así que debemos aprovechar cada instante, cada momento y formar parte de esa gloria de Dios para que Él sea magnificado en todo momento. El día de hoy, Shabbat, el Señor en su promesa, en este tiempo del cumplimiento, estamos nosotros entonces dando ese testimonio de la verdad y hacemos este mensaje, esta enseñanza de su palabra, hoy correspondiente en el libro de Levítico, el libro en que estamos, y estamos en el tema de la Mexorá. Así se llama la parashá, Mexorá. Mexorá es la condición de una imperfección, de una alteración en cualquiera persona que ha padecido una aflicción en este mundo. Cualquiera está propenso a que así sea. Por eso debemos entonces comprender el mensaje que nuestro Dios nos deja mediante este acontecimiento que sucede en este mundo, fruto de la caída que hubo allá en el Edén. La persona que tenía la autoridad, la autorización de transmitir el mensaje de nuestro Dios a las generaciones y a la descendencia, falló, y entonces nosotros hemos sido herederos, hemos traído con nosotros esa imperfección, esa alteración en el organismo. Por eso esto ha causado un alejamiento, una separación con nuestro Dios, y hemos quedado totalmente destituidos de su gloria. Pero Dios, que es bueno en misericordia, y habiendo hecho un juramento, hasta el día de hoy nos ha alcanzado y nos hemos dado cuenta que Dios es fiel. Esa es su fidelidad, que su palabra desde un principio estuvo fundada, o el fundamento de su fidelidad ha sido realizado en nosotros y va a continuar hasta que todo sea cambiado y todo sea perfeccionado, simplemente porque ese ha sido su voluntad. Esta parashá está entre los capítulos 14, 1 y 15, 33, la conforman dos capítulos, y es una continuación de la parashá que viene desde el Shabbat pasado, pues trata de una condición humana heredada por causa de la caída y se puede presentar en cualquier momento y en cualquier persona. Hasta el día de hoy pues no se sabe a ciencia cierta si lo que se le llama Mexorá o lepra, la palabra Xará, es la misma que en ese tiempo tenían las personas de aquel tiempo, porque no hay certeza de si ahora es igual o no es igual, pero ciertamente es una afectación de la piel y va degradando todo el sistema epidérmico de la persona, y la persona va perdiendo toda sensibilidad. Entonces aquí vemos, por lo menos en el día de hoy, veamos aquí desde el capítulo 14 cómo comienza esta parashá.
Se va del 14 del versículo 1. Desde el versículo 1, porque son solamente 2 capítulos, 14:1 y el 15, hasta el 33. Bien, dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, esta será la Torá para el leproso. Este es el nombre de la parashá, en hebreo Mexorá, la persona que tiene la condición de Xará, de la lepra. Entonces, cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Bien. Entonces siempre está el mismo reglamento, el mismo procedimiento para que se pueda declarar a la persona o sana o se pueda declarar con el padecimiento de Xará o la lepra. Hoy en día pues no se hace esto mismo, no se toman esas 2 avecillas, no se hace un sacrificio de animales, y nosotros entonces tenemos que saber que el fundamento de este procedimiento tiene que tener un sentido desde el criterio de nuestro Dios para nosotros en el día de hoy. Sabemos que entonces la indicación de nuestro Dios es ubicarnos, y en el versículo 10, que también menciona el día octavo, como lo mencionó en la parashá anterior, con el nacimiento del niño, dice que ese día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 lob de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante del Señor al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Una persona, para declararla limpia, tenía que tener un procedimiento y tenía que ser entonces declarado por el sacerdote, que era quien tenía esa autoridad de dar testimonio si estaba limpio o era declarado leproso. Lo que sí vemos aquí, entonces, haciendo una comparación o una semejanza con algo impuro, con algo que no está perfeccionado, con algo que tiene un desperfecto, y la lepra es uno de los indicadores de las cosas en este mundo que nos dan esa sensibilidad a nosotros de comprender que nadie quería estar cerca de un leproso. Era una persona que era totalmente aislada del campamento en caso de que fuera declarada con esta enfermedad. Entonces creaba un rechazo natural, y el que daba esa declaración era el sacerdote. Una vez que él decía esto, ya él no podía morar dentro del campamento y tenía que ser totalmente aislado, y también esa persona tenía que, por donde estuviera cerca de algunas personas, él mismo declarar que tenía esa enfermedad. Por lo tanto era algo humillante, porque esa persona tenía que decir
o gritar que no se le acercaran, porque tenía un padecimiento que era peligroso, que significaba un peligro. Así está este mundo. Aquí nos lo están explicando con una enfermedad de una persona, como hay otras muchas enfermedades, pero esta ha sido una de las que más relieve ha tenido para hacernos comprender el significado de lo que es el pecado, porque el pecado es totalmente así. El pecado degenera, es una de las cosas que está arraigada en este mundo, y en la escritura le llaman también como tinieblas, que es una de las indicaciones de que no hay luz, son las tinieblas. Y esa así como se transmite esta enfermedad, así te transmite el pecado, y nosotros estamos dentro de un sistema que está contaminado por esto que le estamos llamando aquí la lepra, que corresponde a lo que es el pecado, porque es la misma, tiene la misma figura. Entonces podemos notar esa comparación desde todo punto de vista. Hasta que un sacerdote no nos declare esa condición, nosotros vamos a sentirnos sanos, y por lo tanto no vamos a tener o sentir la necesidad de declarar o de confesar realmente que tenemos un malestar. Y cada persona va a andar en este mundo a su libre voluntad. Entonces, aquí sería una enfermedad natural, una persona que contrae algo, pero nosotros estamos hablando de un alcance más allá, que es algo espiritual, y tiene mucho, tiene bastante influencia en muchas de las cosas que nos suceden a nosotros los creyentes también. Una de las cosas que este tipo de enfermedades o cualquier enfermedad en una persona es que está negando la gloria de Dios, la está negando porque está, digamos, ocultando la perfección de la obra que Dios realizó. Entonces los ojos humanos tienden a acostumbrarse a eso, que es lo que vemos en el mundo. El mundo ve muchas cosas normales porque los ojos están cerrados, son ojos que están ciegos en este momento. Y hasta que el Señor nos sana esa enfermedad, es que nosotros podemos ver la diferencia, podemos notar ese cambio. Entonces la lepra, así como la lepra se extiende, el pecado también ha hecho lo mismo. La lepra comienza con una mínima manchita y se va extendiendo en todo el cuerpo, va apoderándose de todo el cuerpo hasta que ya la persona totalmente la destruye. Y el pecado igualmente en este mundo ha hecho lo mismo, se ha ido apoderando de toda la tierra, ha ido abrazando toda esta creación y ha arrastrado a todos los seres que permanecen aquí en la tierra. Entonces, en las diferentes formas que se manifiesta, también mencionan aquí lo que es una casa, cuando esto, y es algo que no es piel en este momento, son objetos inertes, piedras, escombros, y también las telas
en este momento podían contraer este tipo de mal, y lo que hacían era corroer estos elementos y lo iban también hasta que los podían destruir todo. Por eso también era sometido a una revisión del sacerdote, y el sacerdote lo examinaba. Por lo menos aquí en el capítulo 14 dice, versículo 34, vamos a leer 14:34: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. ¿Cierto? Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarlo, ¿cierto? Y examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga. Así hacía el sacerdote ese procedimiento, arrancaba la parte afectada de la plaga. Y si la plaga no se extendía, pues ya no declaraba la lepra, no declaraba que esa casa estaba con la plaga. Pero si se extendía, la declaraba con la plaga. Exactamente. Es que ahí es donde está el misterio de esto. Están hablando de una enfermedad que atacaba al ser humano e incluso atacaba objetos que no necesariamente eran piel, pero era digamos, los síntomas eran totalmente parecidos o iguales. Lo que hacía era carcomer, corroer, y se iba extendiendo. O sea que se va al salón. La comparación que estamos haciendo, por eso es que la lepra siempre a nivel espiritual, el creyente, lo que entiende en la escritura, siempre lo han asemejado, lo han comparado con el pecado, porque el pecado actúa igualmente. Si no hubiera habido pecado en el mundo hubiera seguido el transcurso hasta que el Señor hubiera dado la transformación, ¿cierto? Del polvo de la tierra con que hizo todas las cosas, lo hubiera pasado al mundo permanente o al mundo eterno. Pero el pecado lo que hizo fue que entró por una mancha, una violación de un pecado, una violación de un mandamiento, introdujo el pecado, introdujo la muerte y comenzó a apoderarse de toda la creación. Y entonces todo lo que esté haciendo contacto con la creación es susceptible de contraer esa plaga, ese mal, porque todos estamos contenidos aquí. Entonces tiene que haber una separación. Claro, porque ya todo es corruptible. Ya vimos en la parashá pasada que el niño, desde que nace, la mujer es declarada en una condición que hasta el mismo niño lo afecta. Por lo tanto, porque es que todos estamos, digamos, todos estamos en contacto con este mismo medio. Entonces no hay forma de aquí de separarnos por nosotros mismos o separarnos del pecado. Incluso que muchas personas que comienzan como creyentes tratan de aislarse, tratan de encerrarse en un cuarto para no tener que pecar, para no... en el tiempo del Señor
También habían grupos que se aislaban en las montañas para no estar en contacto con las demás personas, o sea, para que no se les pegara el pecado. Pero eso era solamente su racionamiento, porque las cosas no funcionan así. Tenemos que aceptar que estamos dentro del sistema, y por mucho que nos escondamos, ahí está el contacto con la plaga. Incluso hoy en día en las casas entran de muchas maneras más fáciles que anteriormente, porque ahora hay medios de comunicación y todas las cosas se permiten, se transmiten sin ningún control. Toda esta situación, esta condición de impureza del mundo, entonces es una negación a la obra perfecta de Dios, y cualquiera que la ve piensa que eso es lo normal o que Dios se equivocó, y muchos lo han confesado así, muchos lo dicen y hasta razonan y hacen preguntas. Bueno, pero si Dios existiera, ¿por qué se enferma o por qué se muere una persona? Ellos están poniendo a Dios como culpable, pero no están entrando en el fondo de las cosas. ¿Cómo entró el pecado aquí a la tierra? Que la Escritura lo explica claramente, que por un Adán, el primer Adán, entró el pecado aquí en la tierra. Luego Dios envió a un postrer Adán para corregir ese mal, pero el postrer Adán tuvo que pegársele toda la condición de plaga que había en este mundo. Él la adquirió aquí sin él tener esa naturaleza. Luego él muere, y en esa muerte condena todo. Entonces en ese ya estamos pasando de una creación a otra creación. O sea que esta creación defectuosa, esta creación defectuosa tiene que desaparecer. Ya no nos podemos agarrar en ella. Es como un barco a la deriva, ya nadie ni agarrándose se puede salvar. Entonces hay que ahora estar en otro, digamos, en otra arca, ¿cierto? Necesitamos entonces esa salvación, y por eso es que estas cosas que llegaron aquí a la tierra, fruto de las obras humanas. Todo esto es fruto de las obras humanas, la obra que el ser humano trajo a este mundo, porque fue el ser humano el que comenzó. Entonces, lo cual se llama pecado. Y tienen que ser removidas, tienen que ser cambiadas por unas obras que sean incorruptibles, que son lo que la Escritura nos viene llevando, nos viene ejercitando para darnos unos nuevos sentidos, un nuevo corazón, unos nuevos oídos, unos nuevos ojos, que podamos ver estas cosas que no se ven naturalmente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, dice la Escritura. Esas son las obras entonces de las que el Señor vino a mostrar en esta tierra. Son obras diferentes, son las obras de las que Él nos quiere traer como herencia, o nos ha traído como herencia. O sea, hacernos herederos y participantes de esas obras. Y ese es cuando dice la Escritura, las obras que Dios creó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas obras que Dios creó de antemano no son ninguna de las que hemos visto en este mundo. Son las obras que Él mostró cuando Él vino y se presentó aquí. Son los dones de Dios, los dones celestiales, no son dones terrenales. Por eso nosotros tenemos que aprender a notar la diferencia. Y por eso es que Pablo dice que tengamos cuidado con la letra, por esa diferencia.
porque en el ser humano y en el ser natural, cuando está viendo con los ojos naturales, no va a ver las cosas celestiales. Esa es la diferencia entre una persona que la Escritura le llama creyente y un incrédulo. Entre el creyente y el incrédulo hay una separación. Eso era lo que hacía el sacerdote, separar al pueblo del afectado, del que tenía la plaga. Y el Señor nos ha separado a nosotros del mundo, nos ha ahora trasladado a lugares celestiales, porque nosotros aquí ahora somos extranjeros para este mundo. Este mundo no nos conoce a nosotros, nos ve extraños, no somos de aquí, porque ya no participamos en las obras que mueven este mundo. Incluso las religiones tienen obras que son parte de este mundo, no son parte de las cosas de Dios, y confunden mucho, porque como tienen esa delicadeza, esa forma del consejo, es fácil que una persona, sus sentidos sean engañados y la persona termine negando realmente a Dios, aún sin saberlo, como pasó cuando el Señor lo mataron. El Señor lo matan y ellos no saben a quién mataron, porque si ellos hubieran sabido que crucificaron al Señor de Gloria, o que ese que estaba ahí era el Señor de Gloria, no lo hubieran matado. Ellos no sabían eso, porque sus sentidos estaban extraviados, así como fue extraviados los sentidos de Eva, los sentidos de todos ellos, con todo y que tenían la letra, la Torá, les sirvió fue para condenar al Señor, y condenarlo bajo las leyes que no juzgaban esas obras, porque esas obras tienen que tener otras leyes, y esas leyes son leyes de vida, no son leyes de condenación. Las leyes celestiales no son leyes de condenación. Allá nunca van a encontrar a nadie condenando a nadie, ni señalando a nadie. Entonces esas leyes de allá fueron las que el Señor trajo con Él. Por ejemplo, la ley de la vida, la ley de la resurrección. Resucitar a una persona y darle vida en este mundo, no hay ninguna ley que dé vida. Eso lo trajo el de arriba, es un don, el don de la vida. Entonces esa ley no puede ser juzgada por ninguna ley que haya estado en manos de los seres humanos aquí en la tierra. No puede ser juzgada, porque las leyes que trabajan aquí simplemente son para esto, para nosotros aquí, y las leyes de allá solamente pertenecen al reino celestial. Juan 15:24 dice, Juan 15:24. Fíjense lo que dice Juan 15:24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Abba, a mi Padre. Está hablando de obras que nunca nadie había hecho. ¿Cómo iban a poder hacer esas obras si esas obras no son de aquí? Son obras que eran propias de Él, de la naturaleza de nuestro Dios. Romanos 9:23.
Fíjese por lo menos desde el 22, aquí desde el 22 dice, y que si Hashem, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Los vasos de los que se refiere al Señor son las personas que ahora tienen la naturaleza del Ruach, o del poder de Dios, del Espíritu Santo. Esto es para hacer notoria las riquezas de su gloria, que no estaban en este mundo. Las riquezas de su gloria no eran visibles en este mundo. Entonces él preparó de antemano. ¿Qué quiere decir de antemano? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué desde antes de la fundación del mundo? Porque antes de la fundación del mundo lo que queda es la eternidad. De la fundación del mundo para atrás, eso se llama eternidad. Entonces estas vasos de misericordia pertenecen o están hechos ya con las leyes desde antes de la fundación del mundo. Por eso lo tenemos que comprender claramente. Aquí, por lo menos en este mundo, con los ojos humanos y en una justificación por obras, los profetas muchas veces amonestaron al pueblo y constantemente lo hacían, porque esto que el Señor en la Escritura podía existir en la Escritura, pero no era comprensible a los seres humanos. Ellos lo practicaban era según las leyes de este mundo o las leyes naturales con las que se conocían, con las que ellos podían proceder solamente. Vamos a buscar Isaías en capítulo 1 y vemos algo que pasaba con todas estas personas, que consistía en los maestros, los escribas, las personas que tenían el conocimiento de la Escritura, y sabiendo que no cualquiera tenía un rollo de la Escritura en ese momento. Eran hechos de pieles, eran hechos a mano, y eso tenía un alto costo. Así que eran pocos los que tenían estos rollos de la Escritura, y además eran personas que pertenecían a algunas clases de los maestros. Entonces por eso el Señor aquí, o este profeta Isaías, acordémonos que la profecía es una revelación que tiene la tendencia a mostrarnos el mundo venidero. La profecía es un mensaje directo de Dios, y esto lo usaba con los profetas. Se llama profeta en el que Dios enviaba un mensaje de la profecía. Dice aquí el versículo 3: el buey conoce a su dueño y el asno. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso eran los que tenían los rollos, los que lo leían y lo enseñaban. Y está diciendo el Señor: mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Miren esto para que vean. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza
no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿De qué puede estar hablando el Señor o el profeta aquí y con qué lo está comparando el Señor? Si lo que está hablando es de una llaga podrida que lo tiene desde la cabeza hasta la planta de los pies, ¿qué es lo que puede comenzar con una mancha y abarcar todo el cuerpo y apoderarse de todo el cuerpo sin dejar ningún lugar limpio? Desde la cabeza, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Eso es un indicio de que está hablando de una lepra, de una plaga. Es la traducción que se le damos en el español la palabra lepra, pero sabemos que es una plaga que está ocupando todo a la persona desde los pies a la cabeza. Y aquellos leprosos que los atacaba la lepra muchas veces eran sanados, pero ya esto los había abarcado todo. Eran los maestros de Israel, eran los que impartían la justicia, los que hacían juicio. De eso está hablando un profeta. Por eso es que los profetas eran perseguidos y eran matados, porque el mensaje de ellos no se acomodaba a la mentalidad humana, a la mentalidad de ellos, porque ellos querían oír eran palabras lisonjeras, palabras que le dijeran: Dios te ama, Dios está contigo, haz lo que quieras, que de todos modos Él te va a salvar. No importa que le tires un proyectil al que tú quieras, que de todos modos Dios está contigo. Entonces el pueblo, Dios lo llama para hacer justicia, y la justicia pertenece a las obras que Él preparó de antemano, porque la justicia que estaba en la Escritura tenía la limitación. Es una justicia que debería haber funcionado y pudiera mantener un equilibrio en este mundo entre las personas, por lo menos hacer justicia de que la persona que va a ser condenada pague lo justo, no que le den cualquier casa por cárcel o cualquier cosita por ahí, pero al inocente lo condena. Eso era en aquel tiempo y es en este tiempo igual. No es que ahora es peor, sino que siempre ha sido lo mismo, porque esa ha sido la justicia humana. Esa es la obra humana. Y así era que ellos tenían una salvación por obra. Si estos eran los que sabían la Escritura y tenían ese hinchazón de podrida llaga, ¿qué era lo que les hacía falta a ellos? Ellos les hacía falta una revelación del Señor, de comprender que hacía falta que lo revisara un sacerdote y de poder confesar, de poder declarar la plaga que tenían, que pudieran descubrir que tenían esa plaga. Entonces le dice el Señor aquí en el versículo 1:11 de Isaías: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando el leproso era declarado limpio, tenían que hacerle toda esta cantidad de sacrificios. Y la lepra es la plaga donde estaba incluyendo todos los sacrificios al mismo tiempo, incluso el hachán era el que se aplicaba también en la lepra. Ese requería todos los sacrificios. Y entonces el Señor le dice aquí: no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Bueno, y no fue el que lo pidió, pero mira lo que dice el profeta: ¿quién demanda eso de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para profanar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad
vuestras fiestas solemnes. Todo el mundo hoy, creyente, está volviendo a la cosa del Señor, y una de las cosas que se ha recuperado son las fiestas, ¿cierto? Las convocaciones, porque esto había sido ocultado también, esto había sido quitado para que la gloria del Señor no se pudiera manifestar. Pero como ya el plan del Señor está dentro de una promesa, y eso fue lo que Él juró, que en este tiempo eso iba a estar en nuestra mente y nuestro corazón, y no sabemos cómo llegó, pero ahora ha llegado a nosotros y hemos recuperado esto de tal manera que el creyente lo está haciendo, pero muchas personas también lo están haciendo pensando que eso es la justicia de Dios. Entonces resuelven la situación de la plaga simplemente presentando estas ofrendas o estas convocaciones. Y sigue explicando el profeta en el versículo 15: cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración. Yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos dejen de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparen a la viuda. Entonces vengan luego, y dice el Señor, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la diferencia? De todos modos, el que está leyendo la Escritura dice que esto lo está haciendo, como hizo el joven rico. Le dijo al Señor qué tenía que hacer para entrar al mundo venidero, y prácticamente él dijo: no, ya yo los mandamientos los estoy haciendo, ya yo hago los mandamientos, dice no robarás, no matarás, no, ya todo eso lo he hecho. Entonces él estaba ubicándose en las Escrituras. Eso no es contrario, ¿cierto? Eso está normal. Y eso era lo que hacían ellos aquí. Ellos hacían los sacrificios que el Señor les mandó. Es lo normal, era lo natural. Pero ¿a dónde tienen que llevarlo a ellos? ¿Cuál es el fundamento? Eso era donde ellos tenían que entrar y que encontrar ese el fundamento. ¿Cuál es el fundamento entonces? Eso de buscar el juicio, restituir al agraviado, ¿cierto? Cuando él le dijo entonces al joven rico: hay algo que tú no puedes hacer. Vamos a ver, coge todo lo que tienes y hazlo a los pobres. Y el rico en ese momento ya prefirió cambiar el tema y se fue. Torció el rabo. Claro, porque las obras que Dios preparó de antemano no pertenecen a este mundo, no estaban en él. A ese rico el Señor le dijo eso, no a todos se lo dice, porque es que el Señor actúa con cada uno según el criterio de su voluntad, porque Él tiene aquí una creación, necesita que se vea el equilibrio con el que Él lo hizo, y esa es la forma de que hay viuda, hay huérfano y hay empresario. Entonces estas personas tienen que pagar el salario al tiempo a los empleados y no ponerlo a trabajar más de la cuenta, por ejemplo, ¿cierto? Esas leyes entonces aquí pudieran funcionar, pero estas de allá arriba, las obras que Dios solamente la hizo el Señor en esta tierra, no la tenía ese joven rico. Así que eso de desprenderse de los tesoros de este mundo para seguir al Señor, eso no pertenece a la voluntad de un ser humano. Entonces, eso es lo que para eso fue que se dio una ley en esta tierra. La ley es la demanda mínima a que un ser humano estaba
creado, para la cual un ser humano estaba creado. Entonces, antes del Señor, esas obras eran suficientes para que una persona pudiera hacer una justicia correcta, pero esa misma justicia tenía que mostrarle la justicia de Dios, y no era la justicia que ellos habían comprendido. Pablo llegó a comprender esto más adelante. Voy a tratar de encontrar el texto en Filipenses capítulo 3. Él aquí tenía un problema con los supuestos profetas, que en ese momento lo criticaban mucho a él, lo condenaban. Entonces él estaba enviando esta carta a los filipenses. Vamos a leer desde el 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Entonces él dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa es la justicia que es en la ley. Era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Yeshua. Y el versículo 9 es el que le dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fidelidad de el Mesías, la justicia de Dios, que es la fidelidad. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la fidelidad. Antes de venir el Señor no existía la fidelidad, porque ese es un don de Dios. O sea, no, una persona no podía tenerla permanentemente, la fidelidad. No podía manifestarla, porque es que la fidelidad se manifiesta. Como dice el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de la fidelidad, dice que es la demostración. La fidelidad es la demostración de las cosas que no vemos. Entonces, las cosas celestiales no las vemos con estos ojos, claro, no las vemos con estos ojos, pero la podemos manifestar. Y esa manifestación sí puede ser vista por las demás personas, pero ellos la van a ver es contrario. Y por eso es que nos ven como extranjeros y peregrinos. Sí, nos ven como cosas extrañas. Como cosas extrañas. Mira, ahora estos locos están guardando el Shabbat. Entonces, ¿eso de dónde lo sacaron? Ya eso pasó, porque aquí la escritura dice que ya eso pasó. Entonces no pueden entender lo que encierra un mandamiento de acuerdo a la justicia de nosotros, de congregarnos. Estamos congregados aquí porque la escritura nos enseña que debemos hacerlo, ¿cierto? Esa es la justicia que es por la ley. Estamos aquí, pero ¿y qué estamos haciendo aquí? Porque muchas comunidades en el mundo guardan el séptimo día también. ¿Es eso lo que nos lleva a la salvación o nos lleva al encuentro con nuestro Dios? Que lo que vino a hacer el Mesías era acercarnos, pues como estamos destituidos, separados, Él viene a acercarnos. Entonces esto es lo que nos acerca a Dios. No, porque muchas personas van a venir en ese momento cuando venga el Señor y le van a decir: Señor, Señor, nosotros profetizamos,
le van a incluso a reclamar. Nosotros sanamos, echamos fuera demonios. Pero ¿qué le dirá el Señor? Apártese de mí, al fuego eterno. Y eso, por lo menos, una persona que trate de comprender esto se puede enredar, ¿cierto? Porque dice, pero si ellos lo que hacían era lo que ellos sacaron un espíritu. Por lo menos hay unos que hacen exorcismo, un exorcismo y sacan un espíritu. Y eso delante de todas las personas lo pueden ver. Y enseguida piensan que eso es el poder de Dios y lo que hacen es buscar a Dios por ese camino. Entonces ya no van a ver el camino correcto, el camino que no tiene tropiezo. Así como estos grandes maestros, ellos como estuvieron en la justicia, que es por la ley, ahí querían encontrar a Dios, y ahí se centraron, no pudieron entonces comprender que esto era para llevarlos a la justicia de Dios. Vamos a leer Romanos 10:4, ¿verdad? Ahí está. Cierto, aquí desde el 1, vamos a leer desde el 1. Romanos 10 desde el 1, mire. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. A eso estamos todos de acuerdo. Ellos querían la salvación y todo el que busca a Dios es por la salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ahí está uno de los problemas, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es ¿quién? El Mesías, pero no el fin de que se acabó. La finalidad, o sea, la ley nos tiene que llevar a la justicia de Dios. O sea, la justicia de la ley nos tiene que llevar a la justicia de Dios. Y aquí lo sigue explicando. Entonces ellos no se han sujetado a la justicia de Dios, no la han encontrado. Y hasta el día de hoy no la han encontrado. Algunos sí, pero la mayoría no la han encontrado. Dice, porque de la justicia que es por la ley, la justicia que es por la ley, Moisés escribe esto: el hombre haciendo estas cosas vivirá por ellas. No es la condición que hay aquí hay un condicional, que si tú haces esto, no, aquí dice el hombre, o sea, lo natural del hombre, porque fuimos creados, caminamos porque fuimos creados para caminar, ¿cierto? Y todas las cosas que hacemos hemos sido condicionados en nuestro cuerpo. Hablamos, pensamos, porque así fuimos creados. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas para la cual fuimos creados. No vamos a meternos en el agua porque no podemos resistir ahí, nos ahogamos. No fuimos creados para vivir dentro del agua. Entonces solamente nuestra constitución, lo que el Señor nos creó. Entonces nosotros haciendo las cosas de no ofender al hermano, de no condenar al inocente, bueno, eso es los criterios mínimos de la ley, de la justicia. Pero dice, pero hay otra justicia, y que la Escritura hablaba de ella. Dice, pero la justicia que es por la fidelidad, la que viene de Dios, la que no está en las manos humanas, la que no podemos tener acceso, porque si hubiéramos tenido acceso, la hubiéramos desarmado también, la hubiéramos contaminado y estuviera separada también. Pero como esta no tenemos ningún acceso, entonces de esta es la que dice el Señor, que esta justicia que viene de allá, que es la fidelidad, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo al Mesías. Esto sí lo añade acá Pablo, pero ya relacionándolo con el Mesías. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fidelidad que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa que si confesares con tu boca que Yeshua es Hashem?
es que podemos encontrar el entendimiento, el fundamento de la salvación. La verdadera justificación. Quiere decir que la vida estuvo aquí con nosotros. La vida anduvo entre nosotros, como dijo Juan, vamos a leer el primero de Juan. La vida estuvo con nosotros. Pues si confesamos que el que vino aquí es la vida, vamos a entender que tenemos la salvación acercada, que estamos ahí al lado de la salvación. Aquí, primera de Juan. Juan lo mira de esta manera y él lo dice: lo que estaba ya en el fundamento, lo que era desde el principio, ya el fundamento, nosotros lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y lo hemos palpado con nuestra mano. ¿Qué tocaron con la mano? La vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, o sea que ya no estamos separados. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Yeshua. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué habla del Padre y del Hijo? Hombre, porque aquí en la tierra Él es Hijo, por haber entrado a otro, o haber estado en otra categoría de que la que pertenecemos nosotros, de la creación. Bajar de la eternidad y estar aquí con nosotros lo convierte Él en un hijo. Y una vez que Él está allá, cuando todo esto sea ya transformado y cambiado, ya no va a existir más el Hijo, porque Él es todo sobre todas las cosas. Él es la plenitud de la deidad. Sí, aquí cuando llegó el amor de Dios a esta tierra, que son las obras de antemano, llegó aquí no había amor. Aquí el amor fue el que comenzó a organizar las cosas, porque el amor organiza, el odio destruye. Por eso es que nosotros no podemos ser hijos de la ira, tenemos que ser hijos del amor. Y Él comenzó entonces a organizar todas las cosas bajo ese fundamento, que son las cosas que pertenecen al mundo venidero. Ya allá Él es Padre, Él es Abba. ¿Qué significa Abba? Significa el origen de todas las cosas, el fundamento de todas las cosas y el principio de todas las cosas, porque es que no hay más. Nuestra mentalidad tiene que saber de que no pueden coexistir dos dioses, porque ya tendríamos que pensar en dos mentalidades diferentes, y donde hay dos mentalidades diferentes, por muy mínima que sea, ya no pueden coexistir. Comenzaría entonces una manchita y comenzaría a crecer ahí. Entonces este testimonio que ellos testificaron es dar una declaración de la verdad, y la verdad solamente está en el reino celestial. Por eso ellos lo que estaban manifestando aquí eran cosas del reino celestial. Ellos están testificando como testigos, están haciendo una declaración de que vieron la vida, y ellos saben que el mandamiento dice que no puede haber un falso testigo por la escritura, de lo cual ellos eran celosos. Entonces tenemos que entender que lo que estaban realizando estos escritos eran personas bastante celosas de las cosas que escribieron. Pero Pablo lo dice, que ellos no eran conscientes muchas veces de las cosas del Señor, pero era porque todo lo buscaban era solucionar con el esfuerzo humano. Y tenemos que entonces notar y comprender esa diferencia de que nuestra naturaleza ahora tiene que pertenecer
a la espiritual. Somos parte ahora de lo que es el sistema del mundo venidero, el cual tiene unas leyes que ahora están funcionando en nosotros, no son de condenación. Esas leyes no nos están condenando para nada, porque las leyes celestiales lo que hace es perfeccionarnos. Entonces ya nosotros tenemos que estar actuando en el perfeccionamiento. Ya errores deliberados realmente no son aceptables entre nosotros, porque ya no tenemos excusa. Ahora todo tenemos que hacerlo es de acuerdo a lo que el Señor nos ha ido limpiando, la plaga que nos había contagiado en este mundo, que ahora Él nos ha separado, y aunque somos extranjeros y peregrinos no nos importa, porque es que aquí en este mundo nada va a durar para siempre, y por mucho que pensemos que tenemos un gozo y un placer aquí en este mundo, lo que vamos a sentir al final es aflicción. Eso es lo que la sorpresa que se lleva toda persona cuando llega al final de la vida. Por muchas cosas que tenga, sabe que se van a quedar aquí, y aquí será algún día todo esto transformado y no existirá ni memoria de nada de lo que hoy vemos en este mundo. Vale la pena entonces seguir a nuestro Señor, esperar esa vida eterna, esa promesa, y caminar con Él. Bueno, hemos finalizado, hermanos, la parashá. Shavuot para todos los hermanos.